Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal. Gracias por estar en otro video de moda. ¿Qué es el estilo minimalista? ¿Cómo puedes crear tú un outfit minimalista con lo que ya tienes en tu casa? Y pues si te gusta este estilo, quédate a ver este video porque seguramente, lejos de tener que convertir toda tu vida en un estilo minimalista, puedes adquirir el estilo minimalista porque es un estilo súper chic y súper sofisticado. Así que vamos a comenzar. Gracias por su like, gracias por sus comentarios y bueno, vamos a comenzar. Comencemos hablando sobre qué es el estilo minimalista en la moda. El estilo minimalista en la moda, chicas, se caracteriza por la sencillez y la sofisticación. Se basa en la idea de que menos es más, utilizando prendas básicas de líneas depuradas y colores neutros para crear looks elegantes y atemporales. Pero, chicas, no solamente tienen que irse en colores neutros. En la segunda parte del video les voy a explicar cómo pueden tener también un estilo minimalista, pero colorido. ¿Cómo tener un estilo minimalista? Bueno, lo que tenemos que evitar un poco, chicas, es los logos, prendas súper complicadas, que no sepas con qué combinar, por ejemplo, gráficos y colores estridentes que no pertenezcan a una gama que sean fáciles de combinar. Es decir, estamos hablando que más tus básicos de tu guardarropa pueden ser entre 10, 20 y 100 prendas. Esto depende de cada quien. Es decir, tu cápsula de armario minimalista depende de ti y es totalmente personalizado. Me parece que si quieres adquirir este estilo minimalista, en lo que tienes que pensar es que sean prendas que verdaderamente te gusten y que verdaderamente utilices y puedas combinar entre sí. Las prendas deben de ser simples y se trata de simplicidad sobre el exceso. Si creas un outfit con un blazer en negro, por ejemplo, un total look blanco y negro que sea una paleta que a ti te guste, siempre va a ser mucho mejor que prendas complicadas con estampados. Por ejemplo, el blazer complicado que les voy a enseñar ahorita no sería un look minimalista. Siempre nos vamos a ir por prendas mucho más simples, con líneas muy rectas, muy trazadas, que se vean sofisticadas y que tiendan a la elegancia, que tiendan a verse más por menos. Cuando te acerques a tu armario y estés buscando qué sí y qué no, o qué debe quedarse y qué debe de irse, lo que tienes que pensar es que tienen que ser prendas que verdaderamente te gusten, que apliquen a tu estilo de vida y que cuando las ves te digas a ti misma, ¿las volvería a comprar? Sí. Y que también pienses en que funcionan con tus demás prendas, es decir, que las puedes combinar entre sí. Así vas a ir haciendo un guardarropa sustentable, un guardarropa que combine todo entre sí y que puedas crear muchos outfits con la misma calidad, por ejemplo, con una calidad chic, con una calidad elegante o casual chic. Esto depende de tu estilo, pero en sí el estilo minimalista tiende a lo elegante, tiende a lo formal y tiende a lo sofisticado. En el siguiente punto, para crear un outfit minimalista, debes de pensar en la paleta de colores que quieres seguir. Por ejemplo, te quieres ir en colores neutros. Bueno, tu guardarropa tiene que inclinarse en colores neutros. ¿Quieres colores pasteles? Pues la mayoría tendría que ser colores pasteles con algunos toques neutros para que combinen todos entre sí. O si quisieras una paleta con colores profundos, también estaría bien, puedes incluir el negro, el tinto, colores básicos que sepas que los puedes relacionar sin ningún problema. Obviamente esto depende del clima, depende de tus actividades, de tu estilo de vida y obviamente siempre les digo de tu colorido. Tiene que ser algo que te vaya bien, que se te vea bien y tenemos que ser aquí súper sinceras con lo que nos quedan. Nos quedan los colores vivos, nos quedan los colores pasteles, nos quedan los colores neutros. ¿Cuál es tu paleta de color con la que mejor te sientes y que mejor cabe en tu estilo de vida? Por ejemplo, si vives en una playa, pues no te vas a inclinar a los colores oscuros y profundos porque no habría una armonía. Tendríamos que escoger una paleta de colores o claros
o neutros tirando a claros o colores vivos que puedas combinar entre sí si estás en un mood alegre. Es muy importante, chicas, que siempre busquen líneas básicas, líneas atemporales y líneas minimalistas. Esto quiere decir que no sean cortes tan complejos, que no sean cortes que marcan una temporada, como por ejemplo ahorita estas faldas estilo globo. La tendencia es encontrar líneas y prendas que puedas ver en 5 años o que puedas ver 5 años atrás en una fotografía y pienses que siempre te vas a ver elegante, que siempre te viste bien y que siempre te vas a ver bien vestida en cualquier momento. Es decir, estas líneas estructuradas que no pasan de moda y que caracterizan la formalidad. No sé si recuerdan a Caroline Bisset, esta mujer que murió tan joven y que siempre fue un monumento de mujer. Si ustedes se fijan el estilo que tiene o que tuvo hace más de 20 años, pues sigue totalmente actual, es totalmente atemporal. Ella era una mujer totalmente minimalista y ella tenía este estilo que puedes verlo en 10 años y se va a ver elegante, se va a ver en este tiempo, no cambiaría, no te das cuenta si pasaron 10 años o no han pasado 10 años. Esto es muy importante, chicas, porque el estilo minimalista prevalece. Me parece que lejos de pensar que es un estilo aburrido, que es un estilo demasiado básico, no lo es. Puede ser súper elegante y está en este caso con Caroline Bisset basado en la calidad. Si ella estuviese en estos días en la tierra, bueno, amaríamos su estilo y sería mujer de portada muy seguido. Creo que cualquiera que recuerda su estilo va a pensar que era una mujer sumamente elegante. Ella es un gran referente al estilo minimalista y al estilo elegante, pero es un estilo minimalista muy bien aplicado. Así que es importante, o si te gusta el negro, lo puedes incorporar en tu estilo minimalista, puedes agregar varias prendas en negro porque estas prendas van a combinar absolutamente con todo y te van a ayudar a que tu cápsula de armario o a que tu outfit minimalista se complete. Siempre tener esas prendas básicas como un pantalón negro, pues tiene que estar ahí, un blazer negro también tiene que estar ahí. Son esas prendas básicas que todas las mujeres debemos de tener y que tanto platicamos en mi canal. Me parece que el estilo minimalista, lejos de ser aburrido, es una tendencia elegante y una tendencia que va muy agarrada de la mano del old style money o del estilo viejo heredera. Es como una hermanita, solamente que es no tantas compras, un poquito más de calidad y que sean outfits longevos, es decir, que los podamos ver durante muchos años colgados en nuestro armario y que no nos dé miedo repetir. Como les dije, ustedes pueden crear su propia paleta de colores neutros o el color que ustedes quieran, pero eso no quiere decir que no puedan incorporar colores. Por ejemplo, si ustedes tienen una paleta neutra, pudiesen incorporar el color tinto, el burgundí, este color que está tan en tendencia este otoño-invierno 2024-25, porque prácticamente casaría o lo podrían combinar con negro, con gris, con blanco, con beige, con todos los colores, como lo estoy utilizando yo ahorita, un tinto con un negro. Son colores que van muy bien y que van muy de la mano. Un armario minimalista no es un armario que nunca compra nada, sino que compra menos, que se fija en la calidad y si ciertamente va a escoger una prenda, esta prenda está muy bien pensada, que vaya a ir con todas las cosas, como este suéter, que es un suéter rojo tinto básico, que si lo ven en 10 años o si les cuenta que tengo 10 años con él, ustedes no se darían cuenta, pero se ve bien. Chicas, si tienen dudas, por favor pónganmelos aquí, espero les haya interesado. Y sobre la pregunta si es una tendencia o no es una tendencia, creo que el ser minimalista es un estado en el que probablemente tú quieras estar para consumir cierto número de prendas y darles la vuelta, adquirir verdaderamente lo que te interese y lo importante, eso es bueno, por supuesto que es bueno,
Ahora habrá otras personas que piensen diferente y como mi canal es totalmente inclusivo, es por eso que hago este tipo de videos, porque hablamos de moda, hablamos de minimalismo, una tendencia, probablemente sí, pero como todas las tendencias también se revierten y de repente viene la contraparte que veremos muy pronto. Así que chicas, muchas gracias por haberse quedado hasta el final. Platíquenme ustedes qué opinan del minimalismo. ¿Tienen ganas de tener outfits minimalistas? ¿Tienen ganas de tener un armario minimalista o son más de moda? ¿Les gusta incorporar? Bueno, aunque yo hoy traigo un outfit minimalista, obviamente mi armario no es minimalista por el trabajo que tengo y bueno, me encanta proponer diferentes opciones, diferentes tendencias, diferentes modas a distintas personas. Somos tantas en el canal que creo que hay de todo para todos. Les mando un beso, las quiero mucho y gracias por haber visto este video. Chao, chao.